Episodio 1. Indagando la historia. Una vez que despiertas, es imposible caer dormido otra vez. Una vez que descubres que la Tierra no es un globo girando, sino que es un plano fijo y estacionado, con el firmamento arriba, todo cambia. Las voces que confiábamos y los padres satánicos y científicos, que en algún momento forjaron nuestra realidad y entendimiento del mundo, ya no son una fuente de información fidedigna. Nuestra primera experiencia de la Tierra como un reino fijo y estacionado va en contra de la falsa narrativa del espacio y de planetas girando. La psique-traesis de nuestro terreno, y la forma barbárica en que minaron los árboles gigantes y majesticos de lo que fue nuestra Tierra, va en contra de la historia que encontramos en los libros y la narrativa geológica. Y los despertados quedamos perplejados y nos preguntamos, ¿qué ocurrió en la Tierra? Si nos han mentido sobre la Tierra, el espacio y la destrucción de nuestro reino plano, entonces ¿cómo podemos confiar en la supuesta narrativa histórica oficial que nos cuentan? La narrativa histórica, como el modelo heliocéntrico, no tiene sentido. Los cuentos no suman a la realidad. Y lo único que se requiere es una examinación más cercana. Y las mentiras, que han gobernado nuestro entendimiento de la historia y del mundo desde nuestro nacimiento, empezarán a desboronarse. A ver, agitemos nuestra mente con unas cuantas contemplaciones. Nos han contado que la primera máquina eléctrica fue inventada en 1895, cuando una compañía alemana mezcló un motor eléctrico con un taladro manual. El taladro pesaba 16,5 libras y requería operadores múltiples. No fue hasta 1957 que la empresa Bosch empezó a diseñar maquinaria eléctrica en mayoreo y en forma económica y poderosa. Entonces, ¿cómo es que nuestros ancestros en la historia, gente más primitiva y menos desarrollada, lograron diseñar y construir ciertas estructuras que encontramos? ¿Y qué de las piedras monolíticas gigantes que encontramos y que han sido cortadas con tanta precisión? Pregúntate, ¿podríamos repetir esto hoy con el arsenal de maquinaria que tenemos a nuestra disposición? ¿Y qué de los magníficos y antiguos pozos escalonados del Oriente? Nos dicen que los pozos escalonados fueron pozos de varios pisos construidos por nuestros ancestros primitivos, con el propósito de preservar el suministro de agua durante las sequías. Pero observe lo intricado y la complejidad de estas estructuras. Observe la gloria y la delicadeza. Observe la precisión geométrica, todo excavado y elaborado con herramientas manuales. Sí, claro. ¿Y qué de las gigantescas redes de canales que encontramos por todo el mundo? El Canal Erie de Norteamérica, supuestamente, fue construido entre 1817 y 1825. Pero durante ese tiempo no habían ingenieros civiles en los Estados Unidos. Nos dicen que la gente responsable por la planificación y construcción eran novatos. El canal mide 12 metros de ancho y 4 metros de profundidad. El Canal Erie se extiende por 363 millas. Para los inmigrantes irlandeses y sus bueyes, esto no fue tan solo un caso de excavar todos los días. Ellos tuvieron que talar cientos de árboles mientras pasaban por bosques vírgenes. Ellos tuvieron que construir acueductos y esclusas complicadas. Y ellos tuvieron que pasar por la escarpa de las caídas de Niágara, una muralla de caliza y de 80 pies de altura. Nos cuentan que tuvieron que usar pólvora negra para atravesar ya que la dinamita aún no se había inventada. El canal se extiende por 363 millas y fue construido sobre un periodo de 8 años. Esto significa que en promedio, completaban una milla cada 8 días. ¡Qué récord! Sobre todo porque los responsables eran novatos, y las herramientas eléctricas y la dinamita aún no se habían inventado.
Les puedo decir ahora, los supuestos colonizadores de las Américas no construyeron estos sistemas de canales. ¿Y qué hay de los grandiosos y magníficos castillos esparcidos por nuestro reino? ¿Sabías que la mayoría fueron diseñados y construidos sin sistemas de plomería y sin métodos para calentar las habitaciones adecuadamente? Me van a decir que la realeza y la clase élite del pasado eran contentos sin tener las necesidades accesibles de supervivencia, siempre y cuando pudieran vivir dentro de lo grandioso y glorioso, mientras que los campesinos en sus humildes moradas disfrutaban del calor durante los inviernos largos y oscuros. Yo creo que no. Y por supuesto, está la imposibilidad del gran complejo de pirámides de Gizeh. Nos cuentan que las pirámides fueron construidas alrededor del 2500 AC. La Gran Pirámide en sí consiste de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito. Y su estructura general pesa 6 millones de toneladas. Las piedras de granito más grandes pesan entre 20 y 80 toneladas cada una. 20 toneladas es el equivalente de 20,000 kilos. Estos bloques fueron tallados en canteras, con cinceles de cobre, y supuestamente transportados desde 800 kilómetros de distancia. Los supuestos expertos solo pueden teorizar que se requirió una gran cantidad de trabajo esclavo. Ser crédulo y caer por la narrativa oficial es una cosa. Pero, que alguien por favor me explique cómo alinearon los ejes de aire de la Gran Pirámide con las estrellas circumpolares. Y también tenemos los casos curiosos de fortalezas en forma de estrellas, o lo que los mentirosos del mundo llaman fortalezas bastianes. Desarrolladas a finales del siglo XV y principios del XVI, nos dicen que estas fortalezas fueron diseñadas durante la era de pólvora y cañón. El diseño geométrico ofrecía la protección militar de una nación contra los puntos ciegos durante el conflicto. Por supuesto que sí. Sabemos que durante una guerra, la mejor protección es diseñar una fortaleza con patrones geométricos tan precisos. ¿Será que algún historiador de verdad se ha detenido alguna vez a pensar justamente qué perfecta es la geometría aquí? Nuestros ancestros primitivos no tenían la tecnología para observar estas estructuras de encima. Pero, ¿aún lograron alcanzar esto? Por favor, dame fuerza. No fue posible. No podríamos producir una geometría tan perfecta en esta escala hoy. Nos han engañado una vez más. Hemos sido indoctrinados con una narrativa histórica y una línea de tiempo falsas. Y, al igual que el modelo tonto y heliocéntrico, todo lo que se necesita es una mirada más cercana a esta narrativa y las cosas pronto comienzan a desmoronarse y las mentiras se vuelven tan descaradamente evidentes. Debido a las mentiras satánicas, armar una línea de tiempo histórica precisa y honesta se ha convertido en un cubo de Rubik imposible. La narrativa oficial es una caja de Pandora, que solo nos ofrece pequeñas pistas, medias verdades y engaños. Las puntadas en la costura de nuestra verdadera línea de tiempo histórica se han aflojado, los contenidos borrados y confusos, incluso antes de que naciéramos en este mundo. Y aquí el problema: ¿cómo sabemos a dónde vamos si no sabemos ni dónde estamos en primer lugar? Pero, ya ves, el despertar es realmente un regalo. Una vez despiertos, aprendemos que siempre hemos tenido las respuestas frente a nosotros. Siempre hemos tenido más de lo que sabemos. Pero primero teníamos que recuperar la vista, antes de que las cosas empezaran a caer en su lugar indicado, antes de que las cosas empezaran a tener un poco más de sentido.
Y aquí estamos de nuevo, espectador, en el precipicio de otra gran jornada. ¿Y qué si les dijera que, antes que nosotros, existió una civilización que fue responsable por la tecnología más avanzada y desarrollada que nunca? Y que la clave de su innovación era la comprensión del funcionamiento de nuestro reino plano. ¿Y qué pasaría si les dijera que es muy probable que nuestra verdadera historia como pueblo comenzó apenas hace poco más de 200 años? ¿Pensarías que soy un loco, una vez más? ¿Sueno tan absurdo como cuando les dije por primera vez que la Tierra es plana? Quizás. Y es por eso que necesito mostrarles. Lo que espero mostrarles es uno de los mayores encubrimientos de todos los tiempos. Está a la par con la mentira heliocéntrica en su enormidad y el impacto que tiene sobre la humanidad. Intentaré mostrarles, y verán que es inseparable de la naturaleza real de nuestro reino plano de la Tierra. Y no puedes entender uno sin entender el otro. No podemos perder el tiempo, porque debemos viajar en busca del tiempo perdido. En el fondo, esta es una historia sobre decepción. También es una historia de finales y comienzos, de muerte y renacimiento. Y por favor ten paciencia conmigo. Dado las decepciones y falsedades que sustentan nuestra narrativa histórica, este cuento no puede contarse de manera lineal. Necesitamos ir y venir en el tiempo para realmente extraer algo que nos acerque un poco más a la verdad. También es imperativo comprender que, así como la ciencia contemporánea, la historia es una disciplina que se corrompió hace mucho tiempo. En su forma más inocente, gran parte de la narrativa histórica establecida son conjeturas. Pero, en el peor de los casos, es un conjunto de mentiras acordadas, como lo expresó de manera tan sucinta un supuesto Napoleón. Vamos a estar excavando en la oscuridad. Ningún historiador estará allí para ayudarnos. Estaremos solos en esta jornada. Nuestra jornada es una búsqueda de cosas enterradas a plena vista. Y de vez en cuando, las cosas pueden volverse un poco incómodas. Pero es necesario. Hemos estado viviendo una mentira muy confortable por mucho tiempo. Vamos, súbete y amárrate el cinturón de seguridad. Porque para comprender nuestro lugar en el mundo, necesitamos hacer lo impensable. Es hora de que emprendamos un viaje de regreso al futuro. Episodio 2. Una lente en el pasado. Our journey begins in the unlikeliest of places. Nuestro viaje comienza en el lugar más insólito, el San Petersburgo del siglo XIX, a la entrada de la Catedral de San Isaac. La ciudad es fría, la niebla de la mañana se disipa con la llegada del sol y nuestras botas están llenas de barro. Es el año 1860 y, aunque San Petersburgo se alza regio y orgulloso, sus habitantes no aparecen por ninguna parte. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. It is quiet. Too quiet. La población de San Petersburgo en la década de 1860 era, según nos dicen, de unas 500.000 personas. Y sin embargo, no hay un alma a la vista. ¿Dónde está todo el mundo? Where is everybody? La larga sombra de la columna Alexander nos da una pista sobre la hora del viaje del Sol, sobre esta región. Las sombras largas solo ocurren durante la mañana o la tarde. Debe ser por la mañana. Pero, parece que nadie ha salido a la superficie todavía. Si viajamos 400 millas a través de Moscú, vemos lo mismo, calles vacías y tranquilas. We see the same thing. Empty, quiet streets. En 1860, Moscú compartía una población similar con San Petersburgo.
aproximadamente 500.000 ciudadanos. Pero, de nuevo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué pasa con el resto del mundo durante este periodo de tiempo? Edimburgo, Escocia, década de 1840. Copenhague, Dinamarca, 1840. Dresden, Alemania, 1860s. Río, Brasil, 1860. Toronto, Canadá, década de 1860. Atenas, Grecia, década de 1860. Y luego, Londres. Por último, la gente. ¿Y qué hay de París? La gente, la vida. La primera fotografía, nos dicen, fue creada en 1822. El arte de la fotografía se basa en métodos de yuxtaposición, de comparación y contraste para transmitir su mensaje y sentimiento. En estas fotografías antiguas, no encontramos las mismas técnicas deliberadas de yuxtaposición que los fotógrafos contemporáneos elaboran en su arte. Sino que encontramos contrastes naturales que son tan importantes y centrales para navegar por nuestra engañosa historia. El contraste es un fenómeno, natural o artificial, en el que el significado se genera y transmite a través de la comparación de dos elementos opuestos. Al observar la Rusia de 1860, se observa un contraste inmediato entre la falta de población y el gran tamaño de estas ciudades. Incluso en el siglo XIX, tanto Moscú como San Petersburgo son enormes. Las infraestructuras que aparecen en las fotografías podrían albergar a una población de millones de personas. ¿Por qué las ciudades son tan vastas si la población era solo de 500.000 habitantes en cada una? Además, la narración oficial nos da una población que aumenta de forma lineal a partir de 1764. Muchos de los edificios que vemos aquí fueron construidos años antes de que se tomara la fotografía. ¿Acaso los rusos lo planearon con mucha antelación? Pero es cuando se introduce la población en estas fotografías cuando surge un nuevo contraste que resulta asombroso. Es decir, entre la gente y el propio entorno. Puede que sea el reducido número de población. O puede ser la crudeza monocromática de las imágenes en blanco y negro. Pero nos presentan algo entre lo que hemos vivido toda nuestra vida y a lo que nunca hemos prestado atención. Es la enormidad y la imposibilidad de la arquitectura. Al participar en la industria, un acto de turismo, viajamos de un lugar a otro y observamos, asimilando todo, aprendiendo, escuchando y siendo informados de lo que estamos viendo y cómo llegó a ser.
and how it came to be. And standing in front of a Y, structure de pie frente a una estructura como el Arco del Triunfo, en París, podríamos incluso exclamar, vaya, ¿cómo han hecho esto? Pero, el momento, inextricablemente envuelto en el ajetreo de la escena, tal vez nos impida realmente hacer esa pregunta con sinceridad. Estar delante de una estructura como el Arco del Triunfo mientras la multitud hace fotos frenéticamente con sus teléfonos inteligentes hace que todo sea una realidad. Y concluimos, antes de que nos empujen los nuevos turistas, bueno, han tenido que hacerlo de alguna manera porque yo estoy aquí y lo estoy viendo. Durante nuestro adoctrinamiento en la escuela, rara vez se nos muestran fotografías antiguas de las grandes ciudades repartidas por nuestro reino plano. Y, quizás, por una buena razón. Porque, cuando nos empapamos de imágenes como esta y se nos presentan las pruebas visuales de un pueblo victoriano muy primitivo, salpicado como saltamontes entre las sombras de la más grandiosa arquitectura brillante que un humano pueda imaginar, empezamos a tener dudas. En efecto, ¿cómo construyeron esto? El Arco del Triunfo está hecho con 36.695 metros cúbicos de piedra caliza y pesa 95.407 toneladas, es decir, algo más de 95 millones de kilogramos. And weighs 95,407 tons, or just over 95 million kilograms. Nos cuentan que se tardaron 12 años en construir el gigantesco arco en dos periodos diferentes, entre 1806 y 1814 y entre 1832 y 1836. ¿Cómo transportaron esta cantidad de piedra caliza con los mismos caballos y carros que vemos en las fotografías? Observa con atención las 4 esculturas que adornan cada uno de sus lados. Fíjate en la complejidad de las esculturas y en el patrón de la ornamentación que enmarca el arco. Cada sección se repite perfectamente sin ninguna desviación o inconsistencia. La primera herramienta eléctrica verdadera no se inventó hasta 60 años después de que se completara este arco. Nos dicen que fue hecho a mano. ¿Es eso posible? Y luego, está el techo del arco. Inmaculado, rosas esculpidas en 3D, perfectas en su simetría geométrica. El matiz del detalle y la delicadeza de cada pétalo y de los bordes de la sección transversal es abrumador. Mira el resto de París durante este tiempo. De nuevo, una plétora de increíbles estructuras gigantescas y magníficas. La infraestructura de la ciudad, gloriosa. Y la gente y sus medios de transporte. Primitivos. Poco sofisticados y que parecen no haber sido desarrollados hasta el punto de producir una ciudad como esta. Las carreteras están mal pavimentadas y son irregulares. Están sucias y embarradas. También vemos edificios de esta época en los que la arquitectura se alinea con los habitantes. Edificios de proporciones deformes, menos desarrollados y refinados, encantadores a su manera. Pero, tosco en su uso de la madera y el yeso. Este es exactamente el tipo de arquitectura que esperamos de una generación de caballo y carro. Una generación ignorante de los descubrimientos de la tecnología que se produciría en los años siguientes. Además, en el momento de esta fotografía, el arco tiene aproximadamente 40 años, desde su finalización.
Sin embargo, pueden ver lo desgastadas que están algunas de las partes de la estructura. La erosión de la piedra sugiere que el arco es mucho más antiguo. A medida que nos acercamos a finales del siglo XIX, vemos que los moscovitas han decidido por fin salir de sus casas y aventurarse en las calles. La infame Plaza Roja, ahora llena de vida. La Catedral de San Basilio y la Torre Spasskaya dominan el marco de la plaza. La construcción de la Catedral de San Basilio comenzó en 1555 y se terminó en 1561, es decir, en apenas 6 años. Sufrió un gran incendio en 1737 y fue restaurada durante 20 años. Pero, mírala. ¡Qué estructura! Casi irreal. Y como ninguna otra. Está compuesta por miles de ladrillos rojos y chapas de estaño a las que se les ha dado la forma de las distintivas cúpulas de cebolla que vemos. Mira de cerca la complejidad de las cúpulas. ¿Cómo doblaron el metal para lograr tal precisión y perfección en el siglo XVIII? Y, de nuevo, si tenían la habilidad y la dedicación para construir una maravilla como esta, porque las condiciones de la carretera son tan pobres y están cubiertas de barro. En la fotografía del siglo XIX vemos estas increíbles estructuras y edificios por todas partes. Tenemos el maravilloso Palacio de Cristal de Londres, una estructura monstruosa con la mayor superficie de cristal jamás vista en un edificio. Y todo construido antes de que Inglaterra tuviera una fabricación automática de vidrio. Tenemos la Abadía de Westminster y el Parlamento. Tenemos el antiguo Arco de Houston, construido de pura piedra arenisca en 1837. Y las calles, sin pavimentar y llenas de barro. ¿Por qué esta gente no dio prioridad a las calles por las que caminaban? La Frauenkirche, la obra maestra abovedada de Dresde, Alemania. Su intrincado y opulento esplendor contrasta directamente con los destartalados carros y carretas tiradas por caballos de la gente de abajo. Un pueblo que depende de las necesidades más básicas. Un pueblo completamente empequeñecido por su tamaño y majestuosidad. La Biblioteca del Parlamento en Ottawa, Canadá. Construida a lo largo de 17 años. Los primeros colonos importantes llegaron en 1800. Y, en el momento de la construcción, la población de la ciudad no llegaba a los 20.000 habitantes. ¿Sería realmente una gran y gloriosa biblioteca una prioridad para los colonos? ¿Por qué el edificio parece haber sido recortado de Europa y pegado en Canadá? Incluso a principios de siglo, 40 años antes de que Bosch economizara la herramienta eléctrica. Tenemos la antigua estación Penn de Nueva York. Miren el tamaño de esto. Proporciones completamente alucinantes. Como podemos ver aquí en la fotografía, cada patrón octogonal y esculpido en el techo de la cúpula arqueada es más grande que un solo ser humano. Miren las gigantescas columnas y las detalladas hojas de acanto que decoran la parte superior de cada pilar. Nos dicen que esta estación tardó 6 años en construirse, 6 años enteros. Sí, claro. ¿Por qué somos tan crédulos? Incluso con nuestro acceso a las herramientas eléctricas modernas, las piezas de construcción imprimibles y la tecnología de las grúas, no podríamos reproducir esto hoy en día. Y, lo que es más importante, no reproducimos este tipo de arquitectura hoy en día.
Los mentirosos oficiales de nuestro mundo tienen un término general para este tipo de arquitectura que vemos en Norteamérica. Lo llaman historismo. El historicismo es un término acuñado para describir un estilo de arquitectura que es de naturaleza revival. O, en otras palabras, que copia el estilo de otra época. Los grandes arcos y edificios con columnas gigantes que vemos se construyen en estilo clásico o grecorromano. Y las catedrales se construyen en los estilos renacentista y gótico de la Europa medieval. Los componentes de estos estilos arquitectónicos particulares presentan grandes agujas, ventanas arqueadas, torres, torretas, cúpulas, arcos porticados, esculturas, enormes puertas, ventanas geométricas circulares, columnas, esferas de reloj y campanarios. Las huellas de esta arquitectura imposible se encuentran literalmente en todas partes, en todas las ciudades y en todo el mundo actual. Algunas se conservan y mantienen, como el Arco del Triunfo parisino y Notre Dame, y otras se han perdido y han quedado olvidadas en el tiempo, como el Arco de Houston y la antigua Estación Penn de Nueva York. Nosotros, como pueblo, viajamos kilómetros para tomar nuestras propias fotografías de estas maravillas. Pero los fotógrafos del siglo XIX nos regalan algo que nunca habrían esperado dar a una generación futura. La perspectiva. Vemos a un pueblo primitivo con un telón de fondo de una infraestructura arquitectónica claramente avanzada. Los historiadores oficiales del mundo nos cuentan historias de evolución darwiniana y de progresión entre épocas. Los pueblos que vinieron después siempre fueron más avanzados en sus formas, refinando y redefiniendo los métodos de la generación que vino antes. Si el punto álgido de la innovación y la industria durante el siglo XIX seguía siendo el caballo y el carro como medio de transporte, entonces, como nos dicen estas fotografías, este estilo de arquitectura era igual de imposible para los que vivían en los siglos anteriores. Cualquier persona con predisposición a pensar y cuestionar puede percibir inmediatamente, al ver estas fotografías, que algo está podrido en Dinamarca, que algo falla en la narrativa histórica dominante, que algo no cuadra. En una imagen panorámica de San Francisco en 1877, vemos un collage de arquitectura historicista. Vemos columnas que adornan las entradas de edificios muy majestuosos que sobresalen como pulgares doloridos de algunas de las chozas de madera que los rodean. Vemos agujas y torres góticas en la distancia. Vemos catedrales y edificios con cúpulas. También vemos lo extensa y enorme que se ha vuelto la ciudad. En 1846, había menos de 500 colonos mormones viviendo en el área de tierra en la que ahora llamamos San Francisco. Era tierra de frontera y estaba lista para ser tomada. Entre 1848 y 1849, con el inicio de la fiebre del oro de California, la población aumentó de 1.000 a 25.000 personas. 28 años después, se tomó esta panorámica. La población en ese momento, nos dicen, se acercaba a los 200.000 habitantes. ¿Quién, en su sano juicio, creería esta historia? ¿Parece esto una ciudad de 200.000 habitantes? Sin ninguna tecnología moderna, herramientas eléctricas, fabricación automática,
motores eléctricos. electric motors. A people in a Un string pueblo en una tierra extraña e infundada que acaba de dejar su huella. ¿Realmente creemos que un pueblo floreciente construyó toda esta ciudad en solo 30 años? city in just 30 years. And again, such quietness. Y de nuevo, tal tranquilidad. Stillness. ¡Qué quietud! This is Esta es una fotografía de una ciudad vacía. city. ¿Dónde está toda la gente? The people. The shadow of the post. La sombra del poste aquí nos dice que no son las primeras horas de la mañana. Las sombras cortas solo aparecen hacia el mediodía. Una ciudad de esta envergadura, a mediodía, debería estar llena de vida. Bustling with life. But there is not a single person. Pero no hay ni una sola persona en la toma de este panorama. The only life we La única vida que vemos es la de un caballo sin amo a la any vista. master in sight. It Parece seemed muy poco highly probable que se haya dicho a toda la gente que se quedara en casa porque se estaba realizando una sesión fotográfica de paisajes urbanos. was taking place. And this silent scene becomes all the Y esta more escena silenciosa se vuelve aún más espeluznante si tenemos en cuenta que hay una intención detrás del objetivo. someone was there. Alguien estaba allí, de pie en un punto de vista, y tomando esta fotografía. But who? And for Pero, ¿quién? and what are ¿y the para qué? chances ¿Y qué posibilidades hay de que, en el siglo XIX, durante décadas similares, veamos ciudades rusas, europeas y norteamericanas desiertas fotografiadas así? photograph like this? And then only a few Y que, years later, pocos años después, encontremos los mismos lugares repletos de gente, un pueblo claramente incapaz de construir la arquitectura que se encuentra en estas ciudades. found in these cities. ¿Y qué hacer con estas fotografías? Do with these photographs. Si aceptamos la narrativa y estas extrañas anomalías, entonces nos detenemos aquí y volvemos a nuestras ocupadas vidas. Back to our busy lives. But the narrative we've received Pero, is not. la narrativa que hemos recibido no es la verdad. Shouldn't accept any Y no deberíamos aceptar ninguna narración, por muy oficial y certificada que sea, a menos que tenga sentido. sense. The people we see in these photographs and Las their personas early que vemos en estas fotografías, y sus primeros antepasados, no podrían haber construido la magnífica arquitectura que vemos. ability. Es una imposibilidad. Come on, Vamos, jump in. entra. We must venture further. Debemos adentrarnos en estas ciudades y mirar un poco más de cerca. There must be some Debe haber algunas pistas esperando a ser descubiertas que nos ayuden a entender por qué estas ciudades están vacías. Wait, Espera, you say? ¿qué es lo que dices? ¿Quieres limpiar el barro de tus botas primero? No te It's a molestes. waste of time. Es una pérdida de Come tiempo. on, Vamos, jump in and let's salta y go. vamos. For it Porque is es el barro el que nos ofrece algunas pequeñas pistas sobre lo que pudo ocurrir durante este periodo de time tiempo. period. Herederos del barro y la magnificencia. In June 2011, En junio de 2011, Christchurch, Nueva Zelanda, sufrió un terremoto que dejó gran parte de la ciudad sumida en el caos. destroying buildings and infrastructure. Destruyó edificios e infraestructuras y dejó sin electricidad a más de 50.000 hogares. As a result, Como resultado, se produjeron derrumbes de casas, roturas de tuberías de agua, inundaciones e incendios debido a la interrupción de las líneas eléctricas. Debido a los fuertes movimientos de tierra y a las intensas sacudidas, an intense shaking. Part of the city experienced parte de la ciudad experimentó un extraño fenómeno conocido como licuefacción del suelo. Surgieron forúnculos de arena en las carreteras asfaltadas, derribando y hundiendo coches, y provocando la caída de rocas desde las colinas, lo que provocó más daños en las viviendas. damage. La licuefacción del suelo se produce cuando el suelo saturado pierde su resistencia y rigidez, en respuesta a una tensión aplicada, como las sacudidas u otros cambios repentinos como una fuerte explosión. Or other sudden changes, such as a strong explosion. Loose El suelo saturado suelto, o la arena, tiene tendencia a comprimirse cuando se aplica una carga. Pero, en el caso de una tensión, como una sacudida o una explosión, vemos lo contrario. El suelo tiende a diluirse. Y el resultado son unas traicioneras arenas movedizas o arcilla rápida. is treacherous quicksand,
or quick clay. La Tierra se convierte en líquido, lo que hace que las estructuras de gran masa, como edificios, infraestructuras y coches, empiecen a hundirse, volcarse o derrumbarse. To start sinking, topple over, or collapse. It can also affect También puede afectar a presas y puentes. Las corrientes de turbidez también pueden formar enormes corrimientos de tierra imposibles de detener. En el peor de los casos, ciudades enteras pueden quedar destruidas. Como puede ver, la licuefacción puede desplazar zonas enteras de tierra. liquefaction can move entire areas of land. El lodo puede elevarse dramática y rápidamente. Y su fuerza destructiva es imparable. Es un fenómeno bien documentado. It is a well-documented phenomenon. El terremoto de 1964 en Negate, Japón, causó licuefacción. Y podemos ver los efectos muy claramente en estas fotos. Clearly in these photos. The same here with the 1964 Alaska. Lo mismo, aquí, con el terremoto de Alaska de 1964, edificios que se derrumban, coches que se hunden, infraestructuras que se derrumban. Una vez que la tensión ha disminuido, el suelo comienza a solidificarse, una vez más. Y podemos ver las consecuencias. Quedan calles desiguales y embarradas donde antes había pavimento. Volviendo a las fotografías de las ciudades del siglo XIX, vemos una situación similar. Las calles están sin pavimentar y llenas de barro. Vemos calles poco refinadas, desiguales, toscas y llenas de barro por todas partes, con el telón de fondo de una arquitectura refinada, sofisticada y magnífica. ¿Podrían estas ciudades haber sufrido el mismo destino de licuefacción del suelo que vemos en tiempos más recientes? Tal vez. Pero, desgraciadamente, las carreteras embarradas no son una prueba suficiente para basar cualquier conclusión. ¿Lo es? Los niños hacen las preguntas más importantes. Y los adultos, en su estupor nebuloso, suelen dar las respuestas más insatisfactorias, a menudo regurgitando información erudita y sin sentido que deja la imaginación del niño insatisfecha. That leave the child's imagination unfulfilled. Avanzando a duras penas por estas carreteras embarradas del siglo XIX, observando su entorno, un niño puede preguntar: ¿por qué construyeron las ventanas tan bajas hasta el suelo? Y qué excelente pregunta. Sí. ¿Por qué, en efecto, construyeron ventanas a ras del suelo? Así que, como ven, las personas que vemos en estas fotografías, lamentablemente, no construyeron esta arquitectura. Y tal vez, algunos de ellos, en algún momento de su ajetreado día a día, se hagan exactamente la misma pregunta. Lo vemos en todas partes, ventanas a nivel del suelo. Windows at ground level. Ventanas parcialmente por debajo del nivel del suelo. Entradas del primer piso elevadas del nivel del suelo. Escalones que conducen a entradas por debajo del nivel del suelo. Podemos encontrar esto en casi todas las grandes ciudades de nuestro reino, tanto en fotografías antiguas como cuando caminamos por las calles hoy en día.
And what does it tell us? ¿Y qué nos dice esto? That a society Que una sociedad con acceso a modestas herramientas de construcción y carros de caballos construyó sus infraestructuras gastando primero innumerables cantidades de horas y energía, by first spending countless amounts of hours and energy clearing land, limpiando el terreno con una profundidad de más de 3 metros, para comenzar su construcción. La construcción de sótanos es un trabajo increíblemente duro. floors is incredibly hard work. Since the 20th century, Desde el siglo XX, las máquinas de excavación de gran potencia, como las retroexcavadoras y las cargadoras frontales, han reducido drásticamente el tiempo y la mano de obra necesarios para excavar un sótano, en comparación con la excavación a mano con una pala. as compared to digging by hand with a spade. Perhaps you could say that our Tal vez se historical pueda decir que nuestros antepasados históricos estaban así de entregados a la arquitectura que construían. Y se podría decir que muchos de los edificios hundidos que vemos se deben en realidad a elevaciones y depresiones del paisaje natural. elevations and depressions in the natural landscape. The official narrative La narración oficial, que siempre está llena de incoherencias, quizás sería suficiente si no fuera por las excavaciones contemporáneas. if it was not for contemporary excavation. When we look Cuando observamos fotografías como esta, nos damos cuenta inmediatamente de que lo que estamos viendo son ventanas y puertas, a 2 o 3 metros bajo la superficie del suelo. 2 to 3 meters below the ground surface. Why are there windows ¿Por qué hay ventanas y puertas bajo tierra? What is this? ¿Qué es esto que vemos en nuestras ciudades? La acumulación natural del suelo a lo largo del tiempo. Los geólogos nunca han podido atribuir un valor consistente a la acumulación natural de suelo en todo el mundo, porque es The imposible. worldwide natural topsoil accumulation. Because it is impossible. Some regions of our Algunas regiones de nuestro reino experimentan una acumulación constante de tierra vegetal. whereas other En cambio, otras regiones experimentan una erosión constante. erosion. Many historians Muchos historiadores y arqueólogos han observado que muchas ciudades a lo largo de los siglos han sido destruidas por guerras y fenómenos naturales, como terremotos, cenizas volcánicas e inundaciones. earthquakes, volcanic ash, and flooding. ¿No son estas las capas de civilizaciones anteriores? Civilizations. No, no lo son. We see over Vemos, una y otra vez, pisos enteros de edificios, consistentes con la arquitectura existente por encima de la capa de tierra. Lo que hay debajo no son las huellas desconocidas de generaciones anteriores, sino de la misma generación que construyó estas estructuras. Y, una vez que se ve realmente este tipo de infraestructura hundida y enterrada que existe con tanta prevalencia en nuestro mundo, nunca se puede dejar de ver. Vemos que los cimientos de las iglesias antiguas son en realidad los primeros pisos originales, con entradas y ventanas consistentes.
Vemos mosaicos desenterrados. Vemos pilares, columnas y arcos que originalmente eran mucho más grandes. Y fue la capa de tierra la que redujo su tamaño, como si no fueran lo suficientemente grandes para empezar. Y, al igual que con el terremoto de 1964 en Negate, Japón, también encontramos muchas de las llamadas estructuras antiguas que se inclinan como si, en algún momento, el suelo bajo estas estructuras se aflojara y licuara. Tenemos la torre de la iglesia de Surusen y la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Montaña, en Alemania. La pagoda de la colina del Tigre, en China. La torre inclinada de Nevayansk, en Rusia. El templo inclinado de Uma, en la India. La Oudekerk, Barneveld, en los Países Bajos. La torre de Zaragoza, en España. Y, por supuesto, la torre de Pisa. Los mentirosos oficiales del mundo tratan de justificar las estructuras enterradas e inclinadas que vemos, llenando nuestras cabezas con historias de antigüedad y geología siempre cambiante. Pero la cosa se complica para ellos cuando dirigimos nuestra atención a América. Si creemos su relato, todos los edificios que vemos en las fotografías del siglo XIX de las florecientes ciudades estadounidenses son de nueva construcción. ¿Por qué vemos estructuras famosas, como el edificio de la capital de Washington, con una infraestructura consistente que se entierra muy profundamente en el suelo? Y de nuevo, las incoherencias no tienen sentido. ¿Por qué un pueblo subdesarrollado gastaría recursos, energía y tiempo en construir los cimientos del edificio de la capital para que fueran coherentes con el estilo de columnas que encontramos sobre la superficie? Los cimientos no tenían por qué tener columnas. Las columnas, nos dicen, son una elección estilística, no funcional. Entonces, ¿por qué lo harían? En pocas palabras, no lo harían. In a nutshell, they wouldn't. We see images that suggest that the people Vemos imágenes que sugieren que la gente del siglo XIX se preocupó de mover gran parte de la enorme cantidad de barro que vemos, nivelando el terreno y excavando las estructuras existentes. La consistencia y la prevalencia de la arquitectura enterrada en todo nuestro reino indican que lo que ocurrió fue un evento mundial, a pesar de las diferencias regionales en la acumulación natural de la capa superior del suelo y la erosión. Y no hay ninguna explicación narrativa oficial que justifique la arquitectura enterrada que vemos. No hay ninguna explicación que justifique la cantidad de barro que vemos en las fotografías del siglo XIX de nuestras ciudades. En las carreteras, el barro se amontona por el desbroce. Las carreteras desniveladas. La tierra devastada.
Pero, la arquitectura grandiosa perfecta e intacta. and intact. Applauded by literary scholars. Aplaudido por los estudiosos de la literatura por su uso de la niebla como símil y metáfora inicial para pintar un retrato de Londres como un centro corrupto en medio de la floreciente industrialización, muchos suelen pasar por alto que la novela de Charles Dickens de 1852, Bleak House, se abre en realidad con una imagen diferente. Dickens's 1852 novel Bleak House actually opens with a different image. Londres. London. Hace poco que terminó el periodo de Michaelmas, y el Lord Chancellor está sentado en el Lincoln's Inn Hall. Implacable tiempo de noviembre. Tanto barro en las calles como si las aguas se hubieran retirado de la faz de la... o lo es. La licuefacción causó estragos en Christchurch y Negate. Pero se trató de terremotos aislados y solo afectó a partes de cada ciudad. No es posible que haya habido enormes terremotos simultáneos en todo el mundo durante un periodo similar. Incluso Wikipedia nos dice que la licuefacción puede producirse de forma natural o artificial a partir de un terremoto u otro cambio repentino en las condiciones de tensión. Incluso si este fuera el caso, no vemos los mismos daños estructurales en los edificios del siglo XIX que en casos como Christchurch y Negate. La mayor parte de la arquitectura enterrada que vemos está intacta. Está hundida o el nivel del suelo se ha elevado al menos 3 metros, a veces de manera uniforme y otras veces parcialmente enterrada en colinas de barro onduladas, como si hubiera habido enormes desprendimientos. El extraño caso de la arquitectura enterrada permite extraer las siguientes conclusiones. 1. Que lo que hay debajo no son los restos de civilizaciones anteriores. La mayoría de las veces, las estructuras enterradas coinciden con la arquitectura que vemos en la superficie. 2. Que las estructuras son mucho más grandes de lo que se sospechaba en un principio, por lo tanto, son aún más imposibles de construir para una generación victoriana de caballos y carros y las existentes antes de ellos. 3. Que la acumulación natural de tierra vegetal y la licuefacción del suelo no son explicaciones satisfactorias para lo que vemos aquí. Lo que haya ocurrido tuvo que ser algo mucho más grande y extendido, como una especie de cataclismo terrestre natural o artificial. 4. Como muestran muchas de las fotografías, muchos ciudadanos de la década de 1800 se encargaron de mover gran parte del barro, nivelar el terreno y excavar los edificios, lo que sugiere que lo que ocurrió había sucedido muy recientemente en su pasado. 5. La ausencia total de una justificación razonable de la corriente principal para la arquitectura enterrada que vemos sugiere que los controladores de nuestro reino están tratando deliberadamente de ocultar lo que sea que haya sucedido. ¿Y qué hay de las ciudades desiertas que vemos en las fotografías anteriores? Si estas ciudades estaban realmente vacías, debemos preguntarnos por qué. También debemos preguntar cómo llegó toda la gente allí al final. En el espacio de unos 30 años, vemos que una ciudad pasa de ser estéril a ser bulliciosa. Curiosamente, es Charles Dickens y la literatura del siglo XIX en general, la que ofrece algunas pistas. Dos temas centrales recorren la literatura victoriana del siglo XIX. El del matrimonio y la castidad femenina y el de los huérfanos y la adopción. Muchos de los personajes de ficción que hemos llegado a amar a lo largo de los años son huérfanos. Tenemos a Oliver Twist y Pip, de Great Expectations. Tenemos a la huérfana Jane Eyre y a Heathcliff, de Cumbres Borrascosas. Tenemos a Mowgli, de El libro de la selva. Kesset, de Los Miserables.
We have Tenemos a Heidi, Rapunzel, Peter Pan, Blancanieves. Rapunzel, Peter Pan, Snow White. We have Tom Tenemos a Sawyer, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Y Ana, de Tejas Verdes. Gables. And these Y books estos libros eran de su época, en cuanto a la prevalencia de la orfandad. orphan prevalence goes. The only issue is that these El único problema es que estas novelas romantizan la figura del huérfano, desvinculado de la sociedad por defecto, y por lo tanto pavimentan el camino de su vida como una oportunidad imprevista. as one of unforeseen opportunity. Esto no era la realidad. El tema del matrimonio y la castidad que encontramos en tantas obras literarias del siglo We XIX, find in so many 19th century literary works, como las de Jane Austen, las Brontes, George Eliot, Dickens, Thomas Hardy, León Tolstoy, Víctor Hugo y Thomas otras, Hardy, Leo Tolstoy, Victor Hugo and more, was nothing more no era más que propaganda cuidadosamente disfrazada y bien escrita, well-written propaganda, with the sole con el único purpose to propósito de solidificar y justificar un marco de valores sociales que separara a los niños de sus madres. that would separate Los hijos nacidos fuera del matrimonio o de la pareja se consideraban ilegítimos, es decir, no tenían un estatus legal. marriage or wedlock were regarded as illegitimate, meaning they did Los hijos ilegítimos fueron un grave estigma a lo largo del siglo XIX. illegitimate children was a serious stigma throughout the 19th century. The majority La mayoría de los empleadores no contrataban a mujeres con hijos ilegítimos. Muchas madres solteras con hijos ilegítimos acababan sin hogar, con mala salud, hambrientas y agotadas. without a home, in poor health, starving, exhausted. Their only place of Su único lugar de refugio era el asilo, donde realizaban las tareas más desagradables. most unpleasant En algunos lugares, las mujeres con hijos ilegítimos eran señaladas y tenían que llevar un uniforme especial, que alertaba a todo el mundo de su condición de madre soltera o mujer caída. which alerted everyone to their status. Como As a resultado, vast amount se creó una gran cantidad de orfanatos e instituciones de of expósitos. institutions were established. This is the London Este es el London Foundling Hospital, muy activo en el siglo XIX. 19th century. Fíjese en su tamaño. Look at the Charles size Dickens estaba obsesionado con este lugar, inspiración, dicen. with this place. La narración oficial nos dice que unas 4.500 mujeres entregaron a sus hijos a este enorme edificio. Pero, esto fue solo una institución. Wikipedia nos ofrece una lista parcial de más de 64 orfanatos que se fundaron en el Reino Unido durante el siglo XIX. La lista es solo parcial. During the 19th century, the list is only partial. El peculiar caso de la gran cantidad de niños sin padres en el siglo XIX está bien documentado por muchos investigadores. Y la mayoría de ellos coinciden en que es casi imposible establecer cifras que realmente hagan justicia a la cantidad de huérfanos que hubo durante este periodo. Really do justice to just how many orphans there were during this period. Their footprint did not enter the Su huella no entró en los libros de registro. formed in the mark. Se formó en el barro y luego fue arrastrada por la corriente. No fue solo en el Reino Unido. Fue un fenómeno mundial. Worldwide phenomenon. New York City had Solo en la ciudad de Nueva York había 4 asilos de expósitos que procesaban a miles de niños anualmente. annually. A principios del siglo XX, Italia registraba 32.000 niños al año. España y Portugal registraban 15.000 expósitos anuales. Antes de 1860, los asilos de Milán, Nápoles y Florencia procesaban 374.000 niños. By the asylums in Milan, Naples, and Florence alone. El historiador David L. Ransal afirma que, en la década de 1880, Moscú recibía entre 16.000 y 18.000 niños al año y enviaba más de 10.000 de ellos a los pueblos de la periferia para su cuidado. And sending over 10,000 of these each year to outlying villages for care. In 1880, En 1882 había, en total, 41.720 niños expósitos del hogar de Moscú que vivían con 32.000 familias de acogida, repartidas por 4.418 pueblos. families Una docena de pueblos tenía más de 90 acogimientos cada uno. was passed
Algo que a menudo se pasa por alto es que en el siglo XIX se aprobaron una serie de leyes que hacían casi imposible que las madres solteras se quedaran con sus bebés. La reforma de la Ley de Pobres de 1833 introdujo cláusulas de bastardía que trasladaban toda la responsabilidad del hijo ilegítimo a la madre. El estigma social significaba que no podría cuidar a su hijo y se vería obligada a entregarlo a las autoridades, o algo peor. Los anuncios de adopción, o de cuidado de enfermeras, se hicieron populares en los periódicos. Y, como han señalado muchos estudiosos, eran una tapadera de lo que se denominaba baby farmers o asesinatos pagados. Como afirma Dorothy L. Haller, los anuncios pueden haber sido engañosos para el público en general, pero se leen como un mensaje codificado para las madres solteras. No se piden referencias y no se ofrece ninguna. La suma de 15 chelines a la semana para mantener a un bebé o a un niño enfermo era insuficiente. Y un niño enfermo y un bebé de menos de 2 meses eran los que menos probabilidades tenían de sobrevivir y los más baratos de enterrar. Los bebés se llevaban, sin hacer preguntas. Y se entendía que, por 12 libras, no se esperaban preguntas. La transacción entre la madre y el bebé agricultor solía realizarse en un lugar público, en el transporte público o a través de una segunda persona. No se intercambiaba ninguna información personal, se pagaba el dinero y se completaba la transacción. La madre sabía que no volvería a ver a su bebé con vida. La mayoría de los niños, sin embargo, no fueron asesinados. Pero, fueron dejados en las puertas de los orfanatos, o en el hospicio. Todos los niños acogidos en estas instituciones recibían una identidad completamente nueva. Se les proporcionaba alojamiento, comida y ropa, temporalmente, y luego se les enviaba a casas de trabajo o a otro lugar. Las fotografías en el siglo XIX eran escasas. Pero, hacia el final del siglo, vemos más fotografías. Y el último continente en experimentar tal éxodo masivo de huérfanos fue Estados Unidos. Y es aquí donde vemos evidencia de los trenes de huérfanos. El primer grupo de estos huérfanos llegó a Michigan, en 1854. Y, a partir de ese momento, el movimiento envió a cientos de miles de niños a través de los estados, hasta que terminó en 1929. Oficialmente, hubo más de 97 instituciones dedicadas a los huérfanos y a los trenes de huérfanos en el siglo XIX. Y de nuevo, esto no fue solo en los Estados Unidos. Annie M. C. Person pasará a la historia como una mujer que estafó a más de 100.000 niños expósitos y los envió desde el Reino Unido a Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica, e incluso a los confines de la Tierra, en Australia, para que fueran vendidos como mano de obra infantil. ¿Por qué vemos tantas fotografías de huérfanos en casas de trabajo? ¿Por qué trabajan con maquinaria creada para el uso de los adultos? ¿No había suficientes adultos en esa época para realizar ese trabajo? Y luego está el extraño caso de los florecientes parques de atracciones estadounidenses, a principios del siglo XX. Además de atracciones y exhibiciones, muchos de estos parques contaban con una atracción inusual: los infantorios. Los visitantes de estos parques podían pasearse con helados y pasar por estas estaciones. Una visita equivalente a la de una unidad de cuidados intensivos neonatals en pleno funcionamiento, con incubadoras llenas de bebés prematuros dormidos. La historia ha sido amable con Martin Cooney.
Considerado un héroe, Cuny fue la mente alemana detrás de las incubadoras. Su primer encuentro con los bebés prematuros, según nos cuentan, fue en la Feria Mundial de 1896. Supo inmediatamente que la exposición salvaría la vida de los bebés. La tecnología para mantener vivos a los bebés prematuros era cara. Y sabía que el público pagaría por ver a los bebés en las incubadoras. Cobraría una cuota de entrada en los parques de atracciones para generar fondos para ayudar a estos bebés a vivir. Nurses tended to the babies as an enraptured public looked on. Como en cualquier otra atracción, las exposiciones de bebés prematuros incluían a pregoneros que intentaban atraer al público para que viniera a ver a los bebés. No sé ustedes, pero encuentro algo muy extraño en estas incubadoras. Los anunciantes presentan a los bebés vivos. En muchas de las ferias en las que Cuny mostraba a sus bebés también había exposiciones de eugenesia. La eugenesia es un campo de la pseudociencia corrupta que avala la cría selectiva para mejorar la calidad genética de la población humana. La eugenesia se inspiró en el darwinismo y fue una ideología impulsora que alimentó a los nazis. ¿Por qué la gente paga por ver bebés vivos, como si nunca hubiera visto un bebé vivo? ¿Acaso la gente de la época no tenía sus propios bebés? ¿Y dónde están los padres de estos bebés? Did people of the time not have their own babies? And where are these infants' parents? ¿Cómo tenían la tecnología en el siglo XIX para mantener vivos a los bebés prematuros de esa manera? ¿O hay algo que no cuadra, una vez más, con la narrativa oficial? Hubo 80.000 bebés prematuros que fueron tratados en estas incubadoras del parque de atracciones. 80,000. Los cientos de miles de huérfanos en el siglo XIX son apenas creíbles. ¿Eran las mujeres realmente tan despreocupadas? ¿Tenía Estados Unidos las cifras de población para justificar 80.000 bebés prematuros? No estamos hablando de huérfanos, sino de niños nacidos prematuramente. El relato no es convincente ni realista. ¿De dónde vienen estos bebés? Más preocupantes son los antecedentes de Cuny. Como muchos historiadores han señalado, no tenía título ni formación médica. Su historia es muy similar a la de la filantropía poco convincente que encontramos en torno a algunas de nuestras figuras contemporáneas, que tampoco tienen títulos de medicina. Y luego está Marie Dressler, una estrella canadiense del cine mudo y de la época de la depresión. Ella adoptó uno de estos bebés en incubadora. Las celebridades y la adopción. La narración oficial nos deja convenientemente fuera de su historia y nos dice que pudo tener una hija que murió de pequeña. Pero, las fotografías sugieren lo contrario. ¿Adoptó a su bebé en la incubadora en una de estas ferias? ¿Eran las ferias una tapadera para la adopción ilícita de bebés prematuros? Incluso si eran prematuros, ¿significaba eso que no tenían padres? ¿Quién era el dueño y responsable de estos parques? Even if they were premature, did that mean they had no parents? Who owned and was responsible for these parks? And what happened to the ¿Y qué ocurría con los bebés, una vez que crecían y salían de las incubadoras? Si hay algo extraño en todo el relato que rodea a estos parques y a los huérfanos, es porque no se nos dice la verdad. ¿Por qué había cientos de miles de niños sin padres en el siglo XIX? ¿De dónde venían? Fueron trasladados por todo el mundo. Europa, América, Rusia, Australia, Canadá. ¿Por qué, especialmente cuando la mayoría todavía tenía un padre vivo?
Si el embarazo fuera del matrimonio era un estigma social que provocaba tantos traumas, ¿por qué tanta gente se ponía en esa situación en primer lugar? ¿Realmente el gobierno se preocupa por la moral social lo suficiente como para aprobar leyes? Did the government really care about social morality enough to pass laws? Y todo el esfuerzo para construir y mantener orfanatos y redes de reubicación de huérfanos. ¿No supondría esto una carga para las finanzas y los sistemas de administración del gobierno? Desde luego que sí. Pero, verás, había un propósito mayor detrás de la agenda mundial del gobierno: la repoblación. La narrativa social de la castidad no era más que propaganda y justificación para robar niños. La razón por la que vemos ciudades vacías a principios del siglo XIX es porque estaban, de hecho, vacías de población. Y la razón por la que están huyendo 30 años después es porque los huérfanos fueron enviados a estas ciudades para repoblarlas. A principios del siglo XIX se produjo una especie de reajuste mundial, mediante la despoblación y la repoblación. La gente que vemos en estas fotografías no construyó esta arquitectura. La heredaron junto con un montón de barro. No solo la heredaron sin saber qué era y a quién pertenecía, sino que fueron cómplices, sin saberlo, de la reutilización de casi todas estas estructuras. Lo sé, nada de esto tiene mucho sentido en este momento. Probablemente se pregunte por qué estas ciudades estaban vacías y llenas de barro. ¿Qué pasó para que los gobiernos tuvieran que repoblar la tierra? Y sé lo que estás pensando. Todo esto es muy intrigante. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la tierra plana? ¿Quieres saber más sobre el firmamento, el sol y la luna y nuestro plano estacionario? No te preocupes. Todo se aclarará a medida que continuemos nuestro viaje. Las evidencias predominantes de infraestructuras enterradas, junto con ciudades desiertas y una floreciente industria de huérfanos, son solo el comienzo. Todas estas son pistas necesarias que insinúan algún tipo de cataclismo. Pero la verdadera historia aún no ha comenzado. El escenario tenía que estar preparado, primero. Y ahora, está listo. Y, aunque aún no puedas verlo, sé que lo sientes, espectador. Las ciudades desiertas, la arquitectura enterrada y los huérfanos señalan una oscuridad inminente. Hay una gran nube negra frente a nosotros. Y no voy a mentir. Nos dirigimos justo al corazón de ella. Y, como dije antes, no tenemos mucho tiempo. Vamos.